Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta su cápsula Sexo Informativa. Es la incapacidad repetitiva del varón para conseguir o mantener erecciones firmes, erecciones intensas, como antes sí las lograba. A nivel popular se habla no de disfunción eréctil, sino de impotencia. Por eso nos gusta decir problemas de erección, que es un término que todos entendemos. Los estudios señalan que el 50% de la población masculina padece o padecerá de este problema. El sobrepeso, la presión alta, los problemas en el azúcar, los problemas del hígado, algunas alteraciones hormonales, así como las cirugías y ciertos medicamentos suelen ser los responsables de los problemas de erección. Desde luego que el tratamiento va orientado a eliminar el factor causal y utilizamos tratamientos para la erección de manera transitoria y la mayoría de los pacientes recuperan su función sexual. De manera que es cuestión de consultar. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Mauro, cuando hablamos de familia tenemos necesariamente que hablar de pareja, y al hablar de pareja tenemos que hablar de las disfunciones sexuales. ¿Qué tan frecuentes son en nuestro país? Eso es doloroso porque siempre hemos querido que la sexualidad esté bien para que contribuya al bienestar de la pareja y esto contribuye al bienestar de la familia. Y ese es el engranaje en el que hemos venido fallando. Sexualmente se nos habla de que probablemente 50% de los varones tiene problemas de erección, que cerca del 70% tiene problemas eyaculatorios, que las mujeres por ahí de un 60 hasta un 80%, dependiendo del estudio, no disfrutan la mayoría de las relaciones sexuales. Y se va generando una tensión en la cama de donde más bien debería de salir toda la relajación. Y esa tensión sexual puede repercutir en el vínculo de pareja y por ende en los niños. La buena noticia es que esos porcentajes, que son muy grandes, son superados hoy por la ciencia. Hoy tenemos la capacidad de superar, de resolver, de que la pareja pueda volver a tener esa vida sexual que perdió o recuperar o tener por primera vez una vida sexual armónica porque las tasas de curación son sumamente altas. Mauro, cuando vemos campañas propiciando el consumo de cigarros, casi siempre es de una persona soltera, una persona que tiene su vida, pero cuando vemos las campañas para que las personas dejen de fumar, se apela a la familia. ¿Qué es lo que le hace el cigarro a la familia, a la pareja y a la vida sexual? Hoy diríamos que el verdadero problema está en que el fumador que inicia siendo un niño, siendo un huila, siendo un chiquillo de 12, 13, 14 años, usualmente se queda con el cigarro toda la vida. Y además tiene más riesgo de adquirir otros vicios, con el dolor y el sufrimiento de los padres, con el dolor y el sufrimiento de la familia. Y es un chiquillo que además con frecuencia se está metiendo a grande, es decir, fuma para parecer mayor y asume riesgos de adulto, las infecciones, los embarazos, el dejar los estudios, el trabajar como mano de obra no calificada o peor aún, no trabajar, con todo el dolor que implica para la familia. De ahí la enorme importancia de evitar las drogas, de evitar el tabaco desde esa etapa temprana, cuando los chiquillos están entrando al colegio. Mauro, esa dinámica del tabaco es prácticamente idéntica a la del consumo de licor, pero le tenés que sumar violencia y en muchos casos incluso situaciones mucho más graves como la muerte de alguna persona. ¿Cuál es el impacto entonces del licor? Sin lugar a dudas el sufrimiento. Aquí ya el sufrimiento es mayúsculo, porque la gran ventaja que tiene el tabaco es que va haciendo sus daños de manera progresiva, mientras que el licor en un santiamén se puede llevar todo el porvenir de un adolescente, de un joven, de un adulto joven, pero en un cerrar y abrir de ojos. Imagínense lo que significa eso. De ahí la importancia también que desde el seno familiar
se combate el licor. A veces ese padre no lo entiende, no entiende que él controla el licor, que él toma de una manera coherente, pero eso no es necesariamente cierto para sus hijos. Recordemos, el licor es una relación peligrosa, es una relación que siempre entraña cierto grado de peligro y algunas veces, sobre todo las mentes inmaduras, el adolescente, el joven, no logra controlar ese peligro. Mauro, nosotros como familia probablemente no veamos promociones o publicidad sobre el uso de drogas, sin embargo, los jóvenes sobre todo están bombardeados para que empiecen a consumir y sobre todo rodeados de mentiras sobre los efectos. De nuevo, ¿cómo opera o cómo afecta el consumo de drogas a la familia, a la pareja y por supuesto a los jóvenes? Sí, es que hay que entender que la estrategia de las drogas cambió. De un momento a otro, hace 4, 5, 6 años, comenzó a haber una voz paragubernamental, una voz paraestatal, una voz que comenzaba a decir, no son tan malas. Y es más, me quita el dolor de rodillas y el dolor de oído. Cuando en realidad las drogas ya no es una relación peligrosa, es un peligro por sí mismo. Hoy diríamos que muchos adolescentes se creyeron esa mentira. Muchos adolescentes creen que consumir esto o aquello en realidad no les provoca ningún peligro y consideran a sus papás enchapados a la antigua y no los están escuchando. Hay que decirles, las drogas absolutamente es un peligro que tenemos que combatir desde el seno familiar. Ahora, en años recientes, grupos que alegan estar defendiendo a la familia defienden el aborto o por otro lado lo atacan. ¿Cómo hacemos para disminuir la cantidad de abortos que ocurren en Costa Rica? Sí, creo que es muy claro. Hoy que disponemos de la anticoncepción, y es un hoy muy grande, desde 1959, cuando Pincus diseña lo que es la píldora anticonceptiva, podemos en realidad evitar el aborto con una sexualidad responsable. Hoy tenemos toda la gama de anticonceptivos y eso es donde tenemos que dar el verdadero énfasis. No ponernos a luchar entre ideologías de uno u otro lado, sino realmente darle respuestas prácticas a la población. Si tuviéramos, Mauro, que buscar un antónimo para la palabra familia, probablemente sería divorcio. ¿Podemos evitar que se dé un divorcio? Claro que sí. Claro que sí, podemos evitar 1000 divorcios. Es más, la figura del divorcio nace como un deseo de los juristas y de las personas más notables de la sociedad de evitar aquellos vínculos violentos, en donde esa mujer estaba casada con un hombre que la agredía y no podía divorciarse, no podía separarse. Y esa fue la idea original, una idea muy noble. Mas ahora nos damos cuenta que muchas de esas parejas no se separan. Y parejas bonitas, eso ya lo vemos nosotros. Parejas que tienen todo un futuro en sus manos se están separando por cualquier cosa. No consultan a tiempo. Hoy tenemos que entender que el divorcio tiene que ser el último recurso, pero que el primer recurso es cuando nos vemos en problemas, cuando vemos las dificultades, consultar para evitar esta lamentable consecuencia. ¿Y qué podemos decir, Mauro, sobre la infidelidad y su frecuencia y su efecto en la familia y en la pareja? Una infidelidad, como se maneja en nuestras tierras, suele ser un asunto en el que se dan cuenta todos. Se dan cuenta los hijos, se dan cuenta ambas familias y hasta hay enfrentamientos. La infidelidad se está manejando muy mal. Siempre nos gusta decir que cuando una pareja cae por una infidelidad, tiene que salir con 3. Él, ella y el terapeuta. Tenemos que buscar la ayuda profesional, no refugiarnos en la familia o en los cuentos o en los dimes y diretes, sino realmente buscar la ayuda profesional para poder sanar esas heridas. ¿Eso significa que una infidelidad se puede superar, Mauro? Eso significa que muchas infidelidades se pueden superar, otras no, pero que ante todo podamos manejar los sentimientos tan destructivos que produce tanto en uno como en otro. Mauro, muchísimos matrimonios hoy en día se quejan de que la sexualidad de alguna manera se desvanece, como que pierde la gracia. ¿Por qué ocurre esto? Pierde la gracia cuando pierde el placer, cuando las relaciones no son placenteras. Empezamos este programa hablando de los porcentajes tan altos de disfunción. Lo que hace gracia de la sexualidad es que es sabrosa, placentera, es rico, cualquiera de los tantos adjetivos. Cuando deja de serlo, desde luego que pierde el incentivo. Y cuando además hay conflictos de pareja, que esos que son como irreconciliables, también se quitan las ganas, desde luego. Pero cuando la pareja logra estar bien y disfrutando la sexualidad, se mantiene hasta el final de los días. Ante
Antes, hablar de sexualidad era sencillamente prohibido. Reinaba un silencio absoluto. El tema estaba ausente de cualquier conversación seria. Aún los médicos y los hombres de ciencia se veían imposibilitados a investigar estas áreas. Fue en los años 60 que la sociedad comenzó a comprender la importancia de descifrar los secretos que encierra el mundo sexual. Y esto deparó la invención de métodos anticonceptivos, antibióticos para combatir las enfermedades venéreas, fármacos para restablecer el funcionamiento sexual, entre otros. Sin embargo, aún hoy que contamos con tantos adelantos, no hemos logrado desvanecer los mitos y las falsas concepciones imperantes en los grandes grupos sociales. Esto es parte del sexo que hizo historia. Tenemos que ser claros. Hoy no podemos decidir si nuestros hijos reciben información sexual. La van a recibir quiera o no quiera la familia. Lo que sí podemos decidir es si le damos la primicia en materia sexual, si somos los primeros en informarle, si participamos en ese proceso de educación e información a nuestros infantes. Hoy, radio, televisión, medios, internet están saturados de información sexual. Es nuestro deber y es nuestra oportunidad poderles dar esa versión llena de valores y llena de realidad que los van a proteger a lo largo del tiempo. Y atención familia, ¿sí? Nos indican que la trivia sexual de la semana se ha hecho presente para que todos en casa participen, para que todos aprendamos. Raven, a nombre de Juventus, el tratamiento actual para los problemas de erección, presenta la trivia sexual de la semana. Vamos con la trivia sexual de esta semana. ¿Cuál es la principal fuente de información sexual en los jóvenes? 1. Padres y profesores. 2. Libros y periódicos. 3. Internet y televisión. 4. Curas y pastores. Ingrese en nuestro nuevo muro en Facebook y participe con su respuesta. Raven, el laboratorio de siempre, con los medicamentos de hoy. Para citas o consultas, usted puede llamar a las clínicas del Dr. Mauro a los siguientes números: